Buenas tardes, profesor Bredio Flores. En el día de hoy le vamos a explicar un tema que se trata sobre la educación en el Estado Federal de Panamá. Está conformado por los siguientes estudiantes: Ailín Ábrego, Carmen Palacio, Mahalia Pérez, Edward Lorenzo. En esta presentación exploraremos los principales aspectos de la educación en el Estado Federal de Panamá, poniendo énfasis en el rol de las instituciones educativas privadas, la aplicación de las órdenes religiosas y los desafíos que enfrentaba el sistema educativo en aquel entonces. Analizaremos cómo estos factores influyeron en la formación de las primeras generaciones de panameños y sentaron las bases para el desarrollo educativo posterior. El Estado Federal de Panamá. El Estado Federal de Panamá, un paso hacia la autonomía ismeña. Justo Arosemena, un destacado jurista panameño, fue el principal impulsor de la creación del Estado Federal de Panamá. A través de sus esfuerzos, el 27 de febrero de 1855 se logró establecer un sistema político que otorgaba mayor autonomía al istmo. Este hecho histórico representó un paso crucial hacia la autodeterminación panameña, permitiendo a los habitantes de Panamá tener una mayor participación en la toma de decisiones que afectaban directamente sus vidas. La educación como prioridad en el Estado Federal de Panamá. Durante el periodo del Estado Federal en Panamá, iniciado en 1855, se produjo un notable avance en el campo de la educación. Gracias a las políticas implementadas por el gobierno federal, se amplió el acceso a la educación para un mayor número de panameños. Esta inversión en educación refleja la visión de los líderes de la época, quienes comprendían que la educación era fundamental para el desarrollo de la nación. La educación popular. La ley número 14 representó un punto de inflexión para la educación en Panamá al establecer un sistema educativo más organizado y accesible. Esto marcó un antes y un después en la historia educativa panameña. Ante su promulgación, la educación era escasa y estaba limitada a un reducido sector de la población. Con esta ley se estableció un sistema educativo más estructurado, con un plan de estudios detenido y una administración escolar organizada. Se priorizó la educación primaria, haciéndola gratuita y obligatoria, lo que permitió que un mayor número de niños tuviera acceso a la educación. Además, se invirtieron recursos en la construcción de escuelas, así como en la formación de docentes, sentando las bases para una educación más equitativa y de calidad. La ley número 14 también promovió una educación más integral, que incluía tanto aspectos académicos como técnicos. No solo se enfocó en una educación académica, sino que también reconoció la importancia de la formación técnica. La creación de escuelas de artes y oficios permitió que los jóvenes adquirieran habilidades prácticas y se prepararan para desempeñar roles de diversos sectores productivos. Esta visión integral de la educación buscaba formar ciudadanos capaces para contribuir al desarrollo del país y mejorar su calidad de vida. Cobertura educativa. Panamá aún no garantiza el acceso a una educación de calidad para todos sus estudiantes. Panamá enfrenta un desafío persistente en garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad para todos sus estudiantes, especialmente en las zonas rurales
y las poblaciones vulnerables, lo que limita sus oportunidades de desarrollo, que contribuye a la desigualdad social. Panamá ha avanzado en educación, pero aún hay desigualdad. El informe de la UNESCO destaca los avances globales en materia de educación desde el año 2000, pero también resalta que aún quedan desafíos por superar. En el caso de Panamá, aunque se ha logrado una cobertura escolar considerable con un 86.7% de matrícula en 2015, esto no significa que todos los estudiantes estén recibiendo una educación de calidad, ni que hayan eliminado por completo las desigualdades en el acceso a la educación. Como podemos ver en la imagen, hay estudiantes que actualmente en Panamá que no tienen electricidad, no tienen agua potable, no tienen internet. Entonces eso dificulta a los estudiantes, por ejemplo, en las áreas comarcales, tener una educación de calidad. Obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. La Ley 14 de 1873 democratizó la educación en Panamá al hacerla gratuita y obligatoria. Antes de 1873, la educación en Panamá era un privilegio reservado para unos pocos. Sin embargo, con la promulgación de la Ley 14, todo cambió. Esta ley, al hacer la educación gratuita y obligatoria, fue como abrir una puerta a un mundo de posibilidades para todos los panameños. De esta manera, se sentaron las bases para una sociedad más justa y equitativa, donde todos tuvieron la oportunidad de desarrollarse plenamente. La situación escolar departamental. La formación del Estado federal fue un punto crucial para la educación en Panamá, gracias a un mayor de inversión y a la gestión de figuras como Manuel José Hurtado. Manuel José Hurtado fue clave para el desarrollo educativo en Panamá durante el Estado federal. La creación del Estado federal marcó un antes y un después para la educación en Panamá. Al asignar recursos propios para la instrucción pública, se sentaron las bases para un sistema educativo más sólido y accesible. Figuras como Manuel José Hurtado, con una visión y dedicación, fueron fundamentales en este proceso. Gracias a estas acciones, la educación dejó de ser privilegio para convertirse en un derecho de todos los panameños. Escuelas normales. La falta de maestros capacitados y los recursos dificultaron la creación de un sistema educativo más sólido en Panamá. Con tan solo 33 maestros graduados, no era posible dedicarse a la enseñanza con una población escolar cada vez más exigente. Es por ello por lo que se crea una Escuela Normal Nacional de Varones, establecida en 1872 bajo la dirección de alemán Oswald Witting y del educador panameño Manuel Valentín Bravo. En 1878 se funda la Escuela Normal de Institutoras. Esta normal de institutora inició labores solamente con 3 alumnas. Finalmente fue clausurado y más tarde, en 1881, se hizo un nuevo intento bajo la dirección de 2 normalistas graduadas contratadas en Colombia por la Administración del Estado Federal, lográndose finalmente graduar una docena de señoritas, ya que por falta de recursos tuvo que clausurar el 31 de julio de 1887. Asamblea de Maestros. En 1883, Panamá inició un debate nacional sobre la educación al reunir a sus primeros maestros graduados. En 1883,
Panamá dio sus primeros pasos hacia la modernización de su sistema educativo. Al convocar a una asamblea de maestros, este encuentro histórico sirvió como plataforma para identificar y abordar los principales desafíos que enfrentaba la enseñanza en ese momento. Buscaba soluciones innovadoras como la creación de cajas de ahorro escolar y la implementación de nuevas pedagogías. Educación de adultos. La educación de adultos en Panamá tuvo un inicio temprano y fue impulsado por el gobierno. La creación de las primeras escuelas para adultos en Panamá marcó un hito en la historia de la educación en el país. Este acontecimiento no solo inició una larga tradición de educación continua, sino que también sentó las bases para una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas tienen la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Don Manuel José Hurtado. Manuel José Hurtado fue principal impulsador de la educación en Panamá. Su visión y dedicación a la educación lo llevaron a fundar instituciones claves, como la Escuela Normal de Institutoras, convirtiéndolo en una figura fundamental y muy importante para el desarrollo educativo de Panamá. Situación escolar. Tanto Colombia y Panamá enfrentaron desafíos significativos en su sistema educativo, caracterizado por la escasez de docentes cualificados y recursos adecuados. A pesar de estos, por expandir la cobertura escolar, la calidad de la enseñanza se veía comprometida por la prioridad de que se daba a la cantidad de escuelas sobre la calidad de educación. Esta situación era evidente en la falta de buenos pedagogos, como lo reconocía el propio ministro de Instrucción Pública de Colombia. Sin embargo, el compromiso de los ismeños con la educación permitió que, a pesar de las dificultades, se mantuvieron las escuelas existentes y se crean nuevas, demostrando una fuerte convicción sobre la importancia de la educación para el desarrollo del país en Panamá. Panamá siempre buscó crear instituciones educativas para impulsar a los niños, que tengan una educación de calidad. A los panameños siempre le importaron la educación. Otras instituciones escolares. En su calidad de gobernador, don Ricardo Arango estableció la Escuela Normal de Institutos y se pudieron construir algunos edificios escolares que brindaron mejores comodidades. Escuelas particulares. Los inicios de la educación formal en Panamá se caracterizaron por una fuerte presencia de instituciones educativas privadas, especialmente aquellas fundadas por órdenes religiosas. Estas instituciones, como la Escuela Central de Mujeres, el Colegio Superior La Razón, el Colegio San José y el Colegio San Felipe, entre otras, jugaron un papel fundamental en la oferta educativa, cumpliendo en gran medida las carencias del sector público. A pesar de los esfuerzos de particulares y órdenes religiosas, el desarrollo de la enseñanza en el sector oficial fue lento, lo que evidencia la importancia del sector privado en la formación de las primeras generaciones de panameños. En conclusión, la educación en el Estado Federal de Panamá fue un proceso dinámico y complejo, marcado por la interacción entre el sector público y el sector privado. Si bien el Estado asumía el rol protagónico, la iniciativa de
particulares y órdenes religiosas fue fundamental para la expansión de una oferta educativa. Gracias.